Hola a todos. Hoy nos sumergimos en la obra de Anil Chandra Thakur, un escritor indio contemporáneo muy interesante, que vivió entre 1954 y 2007. Tenemos bastante material, datos de su vida, análisis de sus libros, algún fragmento, incluso, fíjate, una grabación de un poema. Sí, El plan es, bueno, entender qué aportó Thakur, sus temas, las lenguas que usó y por qué esa voz suya tan pegada a la India rural tras la independencia, a los marginados, por qué sigue siendo relevante, ¿no? exacto. Y para entender a Thakur yo creo que es clave empezar por sus raíces. Nació en Samelia, un pueblo de Bihar, y esa experiencia rural impregna toda su obra. Aunque luego estudió, hizo un máster en Hindi y trabajó como empleado de banca rural. En el COSI Regional Rural Bank, ¿verdad? Eso es. Y compaginaba ambas cosas. Eso es, siempre escribiendo en paralelo. Y algo que llama mucho la atención es su multilingüismo. Escribió en hindi, maithili, ángika e incluso inglés. Sí, sí. De hecho, su poema épico en ángika, Kutch, de 1975, dicen que es como la primera gran obra en esa lengua. Efectivamente, el ángika, para situarnos, se habla en zonas de Bihar, Jharkhand, también en Nepal, serán unos 15 millones de hablantes. Históricamente se ha considerado cercano al maithili, aunque hay todo un movimiento para reconocerlo como lengua independiente. Y Kutch fue, digamos, un hito para eso. Qué interesante esa faceta. Y si miramos sus obras principales, así brevemente, en hindi tenemos la novela Ek Ghar Sadakpar sobre luchas socioeconómicas en el campo, De 1982, sí. o la obra de teatro Ek Aur Ram, que relee el Ramayana en clave actual. Y una colección de cuentos póstuma, Anat Kahan Sugh Pave, Y en Maithili destaca mucho Ab Mani Jau, ¿verdad? de 2007. Muchísimo. Es la historia de una joven luchando contra las presiones sociales. Tuvo muy buena acogida, la presentó Sheila Dixit, que era una política importante, y hasta la National School of Drama la adaptó al teatro. Vamos, que tuvo recorrido. Y no nos olvidemos de la novela en inglés The Puppets, de 1990, sobre control, autonomía. Sí, con alcance internacional. Vale, y a través de toda esta diversidad de lenguas y géneros, ¿cuáles dirías que son los hilos conductores, los temas recurrentes? Pues mira, yo destacaría sobre todo cómo da voz a los marginados. La explotación de los campesinos, que seguía ahí después de la independencia, ¿sabes? Cuando se suponía que todo iba a cambiar. Y luego las realidades sociales más íntimas. La familia, el sacrificio, la muerte, la lucha de clases. La búsqueda de dignidad al final. Entiendo. Y muy, muy marcado el conflicto entre el campo y la ciudad. Ah, sí. Eso es clave en uno de sus relatos más famosos, Harga y Papa, que se traduce como Papá ha perdido. Exacto. Y que, por lo visto, tiene bastante de autobiográfico. El protagonista, Kabeji, es funcionario, pero con alma de poeta. Un perfil muy Thakur, sí. Y está atrapado entre el amor a su pueblo y la presión tremenda para irse a la ciudad, a Katihar. Por el futuro de los hijos, claro. La idea de que estudien en el IIT o sean funcionarios de la IES. La presión es brutal en el relato. La mujer insiste sin parar. Pone ejemplos de los vecinos, los hijos que triunfan en la ciudad. Llega a amenazar con quitarse la vida, dice Yaher Kalenge. Tomaré veneno. ¡Qué fuerte! Y no solo ella. La presión social, los consejos del tío Premkaka, las pullas del compañero Nahar sobre sacrificarse por los hijos. Kabiji idealiza el pueblo, la paz, el canto del cuco, la flauta, frente al humo, el ruido, la falsedad de la ciudad. Pero, Pero la realidad no es tan idílica, ¿no? claro, él mismo ve que el pueblo está cambiando, que la gente buena se marcha, que siguen pasando injusticias. Su visión idealizada, pues, se tambalea. Y el clímax es tremendo. Toda la familia, hasta su propio padre, se pone del lado de la mujer. Y el padre le ordena mudarse. Sí. Y los niños, al ver que cede, gritan, «¡Papá ha perdido! ¡Papá Harge!». Y él solo puede decir, sí, hijos, realmente he perdido. Jabete, mesach muchargaya. Uf, ¿y ese gesto final de tirar piedras al cuco? Simboliza esa derrota, esa amargura, pero yo creo que la historia va más allá de lo personal. ¿En qué sentido? Quizá la derrota de una forma de vida, de unos valores rurales frente al rodillo de la urbanización, de un cierto tipo de progreso, nos obliga a preguntarnos cuál es el coste real de esa transición que se gana, pero sobre todo que se pierde para siempre. Es una reflexión potente.
Y pensando en su propia vida, impresiona su fortaleza, ¿eh? Luchó contra un cáncer cerebral al final, pero siguió escribiendo. Sí, una gran resiliencia. Y también tuvo esa faceta de editor, con la revista manuscrita Suba, apoyando a otros escritores de la zona. Muy importante esa labor local. Y hay que mencionar a su mujer, Punam Thakur. Ha sido fundamental para conservar su legado. Incluso ha grabado audiolibros de sus obras, como Jarga y Epapa. Desde luego, su papel ha sido crucial. Hay una anécdota muy bonita sobre un poema, Yad, que significa recuerdo. Ajá. Lo escribió para ella desde Parsahat, donde trabajaba él en el banco. Un fin de semana que no pudo volver a casa. Las primeras líneas son preciosas. Dicen: mi chal ondeó, tu sari habrá ondeado. Mis ojos tiemblan, tú habrás sentido un escalofrío. Que sería algo como, mi chal ondeó, tu sari habrá ondeado, mis ojos tiemblan, tú habrás sentido un escalofrío. Exacto. Y existe una grabación de Punam Thakur recitándolo. Es muy emotivo, un testimonio muy personal. Qué bonito. Y su legado sigue vivo, ¿eh? Sus obras están en formato digital, la adaptación de Adman y Yao se puede ver en YouTube, y hasta su nieta de 9 años ha publicado un libro. Fíjate, la vena literaria continúa. Dentro de esa gran tradición literaria de Bihar, con nombres como Villapati, Dinkar, Renu, Thakur se hizo un hueco muy particular. Yo creo que sí, precisamente por ese enfoque multilingüe y por tratar esos temas sociales tan concretos de su región y su tiempo. Ahí radica su singularidad. Entonces, resumiendo un poco, Anilchandra Thakur fue una voz esencial multilingüe para los marginados, un cronista muy sensible de cómo cambiaba la India rural después de la independencia, y exploró dilemas que son universales: la familia, el sacrificio, el choque entre tradición y modernidad. Quizás su gran tema fue capturar esa tensión, ¿no? Esa tensión sin resolver. Exacto, y por eso sus historias siguen importando hoy. Nos dan perspectivas únicas sobre otras realidades culturales, otras luchas sociales, pero en el fondo tocan experiencias humanas. La pérdida, el deber frente al deseo, el impacto del cambio, que son universales, que nos resuenan hoy, aquí. Nos deja pensando, en este mundo cada vez más globalizado, ¿qué valor especial nos sigue dando la literatura que nace de las regiones, en sus propias lenguas? Y cómo estas historias de vidas que podrían parecer normales, como las de Thakur, nos ayudan a entender los grandes cambios sociales y también la increíble capacidad de resistencia del espíritu humano frente a todo. Una pregunta para reflexionar.